la, en la que participan en esta ocasión gente de países muy diferentes, tanto de toda España, de Canarias y de América Latina, y de Bélgica. Va a ser un debate muy internacional, pero esto es lo que pretendemos. El primer debate fue sobre los museos del diseño, realidad o ficción. En aquella ocasión dio la casualidad de que teníamos a los dos participantes en Barcelona y lo hicimos desde la misma sala. En esta ocasión no, tenemos a Mauricio Vico desde Santiago de Chile y a Nicole Crispi desde Londres, que nos van a hablar de la gráfica de la disidencia. ¿Por qué escogimos este tema? Escogimos este tema porque nos pareció que era una gráfica que se produce ya casi durante la segunda mitad del siglo XX y buena parte del siglo XXI, que es una gráfica que se produce al margen de la academia, al margen de las instituciones y al margen de las empresas. Por lo tanto, es un diseño que tiene una contundencia y una espontaneidad muy característica. Cuando decidimos este tema dijimos, bueno, ningún problema, ya tenemos los expertos que son Mauricio y Nicole, que han trabajado también, han colaborado en muchas ocasiones. El tema, pues, es la gráfica de la disidencia, sobre todo en Santiago de Chile, que es su país, que ha pasado por épocas de agitación política, de dictaduras, democracias muy complicadas y que ellos han estudiado muy a fondo. Pero también que es una gráfica que evidentemente pues tiene conexiones con los movimientos de disidencia que había, sobre todo en los años 60, 70, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo el del Mayo francés y en el caso americano pues del pop y del underground. Ellos han acumulado una enorme cantidad de material, han hecho exposiciones, han publicado libros y esto es lo que nos van a explicar. Primero hablará Mauricio Vico, que es profesor de Historia del Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que también es diseñador, académico, investigador y autor del libro Todos juntos, iconografía de la contracultura en Chile 1964-1974. Y quería mencionar que también hizo su tesis doctoral en Barcelona y que terminamos el mismo día, leímos con un día de diferencia. Y tuvimos la misma directora de tesis, la malograda Ana Calvera. Luego primero hablará Mauricio, después hablará Nicole. Nicole es doctoranda en antropología y de la cultura material en la University College of London, es diseñadora y licenciada en estética y magíster en cultura material y visual. Y está trabajando el diseño en las áreas de historia con un especial énfasis en el estudio de técnicas y procesos productivos del diseño desde una perspectiva social y política. Y es coautora del libro Resistencia Gráfica. Bueno, antes de daros pasos, solo comentaros que en Barcelona no hace un sol radiante, porque es las 7 de la tarde, pero es que me han operado de un ojo y no veo. Por eso voy con gafas de sol. Bien, a Mauricio, te damos la palabra. Bien, pues muchas gracias, ¿no es cierto?, por la invitación. Ya espero, ¿no es cierto?, que mostrar, ¿no es cierto?, lo que ha pasado aquí en Chile específicamente, porque ha sido el tema de mi estudio, recuperar todo ese material gráfico, ya toda esa historia material desde la perspectiva del diseño
desde la perspectiva de la gráfica y mostrar, ¿no es cierto?, diría yo, esta historia pendular que tienen nuestros países latinoamericanos. Bien, así que voy a mostrar un breve PowerPoint que tengo preparado. ¿Ya? Y espero que lo estén viendo. Gráfica de la disidencia, ahí estoy mostrando 3, de alguna manera, afiches. Uno, el primero, de la Juventudes Socialistas de la Brigada Inti Peredo, que marca, diría yo, lo que fue el periodo de los años 70 en Chile, ¿okay? Con toda esta izquierda revolucionaria que había tenido mucha influencia de la Revolución Cubana del 59, pero, ¿no es cierto?, esto va avanzando hasta cuando gana el presidente Salvador Allende el 4 de septiembre del 70, y hay esta explosión, diría yo, de toda esta gráfica, diría yo, disidente, política, militante, y que tuvo mucha influencia externa, y aquí uno puede apreciar mucho, ¿no es cierto?, del pop, y también, ¿no es cierto?, en otras cosas de la psicodelia. Tengo mucho material, obviamente. Yo he hecho una compilación muy breve, y otro lado, ¿no es cierto?, tengo el famoso, ¿no es cierto?, afiche de este perro que se llamaba, ¿no es cierto?, el Matapaco, que fue, ¿no es cierto?, del estallido social del 2019 en octubre acá en Chile, que obviamente marcaba la diferencia, ese contrapunto desde los 70, que estaban reunidos toda esta gente, ¿no es cierto?, de la disidencia o de la gente rebelde en los partidos. En cambio acá justamente el texto está diciendo sin líderes ni partidos, es decir, no queremos nada con ellos. Y por otro lado he puesto un afiche del 2014 que da inicio, ¿no es cierto?, un poco al tema del movimiento feminista. No sé por qué esto no quiere avanzar. Ya, ahí está, bien. Puse algunas cosas, algunos tópicos, ¿no es cierto?, que he definido que en general abarcan, ¿no es cierto?, todo esto, diría yo, estos 60 años de que he ido, de alguna manera, este estudio. Yo me voy a referir, ¿no es cierto?, como al principio y después del 2000 con los movimientos estudiantiles. Nicole va a tomar, ¿no es cierto?, todo lo que fue el periodo de la dictadura militar, que también hubo mucho, ¿no es cierto?, trabajo ya desde la disidencia, obviamente desde, ¿no es cierto?, la resistencia contra la dictadura militar. Ahí puse algunas nociones, tópicos de contenido, ¿no es cierto?, de solidaridad, fraternidad, el indigenismo, el feminismo y las disidencias sexuales, y obviamente, ¿no es cierto?, el tema de la represión estudiantil. Y en relación a la imagen, ¿no es cierto?, cuáles son los referentes que aparecen, ¿no es cierto?, la caricatura, la marcha, el cuerpo, la gente y los objetos, la muerte también como un elemento, ¿no es cierto?, que está presente, los líderes, la mujer y el hombre común, las multitudes y la juventud. Bien, y en eso, ¿no es cierto?, ir avanzando. Aquí he hecho como una especie de collage, que nuevamente que es interesante el fenómeno, porque la juventud, a partir, diría yo, de la mitad de los 60 en Chile, empieza a tener una participación y un rol muy importante. De hecho, va a haber una reforma universitaria en 1968-69, ¿ya? Con mucha fuerza, con muchas marchas, ¿no es cierto?, con muchas tomas de las casas universitarias, y que yo voy a hacer una aclaración. Esto ocurre, de alguna manera, paralelamente al mayo del 68, porque se ha escrito sobre ese tema desde Chile, y se ha dicho que esta reforma universitaria fue, ¿no es cierto?, como un efecto también de lo ocurrido en el mayo del 68. Eso no es así, coinciden, porque la reforma universitaria en Chile comienza como el año 1961, son los primeros signos, ya cuando los estudiantes en una sede universitaria que estaba en provincia
se rebelan contra la autoridad y ellos plantean que ellos deben decidir quién es el director de la escuela. Y ahí comienza este fenómeno lentamente, como son fenómenos sociales, obviamente no son, ¿no es cierto?, explosivos, empieza esta corriente a ampliarse hasta que llega a 1967, cuando, ¿no es cierto?, ocurre un hecho muy relevante, que los estudiantes de la Universidad Católica, que la Universidad Católica es la universidad conservadora, ya por esencia, también fue, ¿no es cierto?, de alguna manera el refugio de la dictadura militar, de sus intelectuales, salieron de ahí la mayoría, ¿no es cierto?, de todos sus ministros. En 1967 los estudiantes se toman la casa de estudio y eso marca, ¿no es cierto?, un precedente y se expande obviamente por la Universidad de Chile y las otras universidades del país. Y este fenómeno nuevamente vuelve a ocurrir, por eso he dicho yo que siempre como una especie de hipótesis, la historia de Chile es una cosa, ¿no es cierto?, pendular, que va de un lado y vuelve a sus orígenes, pues nuevamente pasa todo este interregno de casi, ¿no es cierto?, 40 años, y empieza nuevamente el 2006 a las primeras manifestaciones estudiantiles que se le llaman, ¿no es cierto?, la marcha de los pingüinos, porque las chicas y los chicos se visten, ¿no es cierto?, de azul con una camisa blanca a los estudiantes secundarios, por eso se le llamó, ¿no es cierto?, en la marcha de los pingüinos. Y aquí vemos algunos trabajos, como dice, educación pública, mejor educación, mejor Chile. Y en relación también había puesto estos afiches que están en el lado izquierdo mío, por una universidad libre, al servicio del pueblo, a la conquista de nuestros derechos, educación ahora. Y uno dice, oye, han pasado tantos años y esta situación todavía sigue pendiente. Y marca un poco lo que es la historia de este país. Aquí aparece una imagen también del Che Guevara, realizada por Vicente Larrea, el año 68, y al lado tenemos nuevamente dos afiches que son parte del, ¿no es cierto?, del colectivo Serigrafía Instantánea, ya del 2013, porque esta cosa de esta rebelión estudiantil parte del 2006, hay como una especie de distensión y nuevamente resurge con mucho más fuerza el 2011, donde, ¿no es cierto?, los que van a dirigir este movimiento estudiantil son justamente los que son, ¿no es cierto?, hoy día parte del gobierno de este país, ¿no es cierto?, Camila Vallejos, Gabriel Boric, ¿no es cierto?, presidente, y Giorgio Jackson también, que fue ministro, que es ministro, que era la gente joven que dirigió este movimiento estudiantil, que fue con mucha fuerza el 2011. Y van apareciendo teorías, esta gráfica espontánea, que muchas veces, ¿no es cierto?, los jóvenes se hicieron colectivo, y como decía muy bien Isabel, al margen de la academia, a pesar de que muchos de ellos eran estudiantes de diseño. Yo algunos los entrevisté, pero lo cierto es para ellos era su liberación contra la norma, contra el estatuto, contra la metodología, podríamos decir, que ellos ven, ¿no es cierto?, en la escuela de diseño, y querían hacer algo que fuera propio, que algo que nacía, yo diría, de esa expresión de rebelión auténtica de los jóvenes. Todo este trabajo, ¿no es cierto?, que parte del 2006 con este tipo de afiches de la disidencia, o, ¿no es cierto?, uno podría decir también de la contracultura, irse contra lo oficial, a ese sentido político, pero que también, ¿no es cierto?, alejado de la política partidista, bien, ¿no es cierto?, más bien, ¿no es cierto?, ideológica, ¿ya? Fueron diseñados en distintos soportes, lo que tenían a mano, sobre todo diría en serigrafía. En una primera parte, mucho trabajo de serigrafía. Ahora, ¿por qué la serigrafía? Bueno, porque uno lo puede hacer en la casa, no necesito, diría yo, una gran parafernalia, no necesito maquinaria, además, ¿no es cierto?, los estudiantes siempre están faltos de
de dinero, así que lo hacían dentro de lo que ellos tenían, lo que ellos podían hacer, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, el diseño como hecho a mano, ¿ah? Esta cosa de la rotulación, de hacer las letras, ¿no es cierto?, alejadas de lo que era las fuentes tipográficas que uno les enseña a los estudiantes en diseño, las normas de la tipografía. Esto aquí no ocurre. Y lo cierto, vamos avanzando para no... Nuevamente vuelvo a poner este contrapunto. He encontrado hace muy poco este afiche de las jornadas de análisis y defensa del triunfo popular de 1970, de Domingo Baño, ¿ya? Yo con mi tesis doctoral que le hice justamente sobre el afiche político, social y cultural entre el 70 y el 73, uno se ha convertido en una especie de arqueólogo, y yo creo que también la Nicole tiene que haber pasado lo mismo. La arqueología del diseño, uno va buscando este material, porque no hay lugares acá donde oficialmente se guardan, sino, ¿no es cierto?, la gente, por motivos personales, porque les gustó, fueron guardando los afiches, y de repente uno se topa con estas personas que han tenido estos pequeños archivos y empieza, ¿no es cierto?, como diría yo, a armar las piezas. Creo que ha sido un trabajo muy acucioso, diría yo, muy constante, y siempre uno está encontrando cosas, siempre. Eso es lo maravilloso de repente de la investigación. Y por otro lado puse un afiche, ¿no es cierto?, del 2011, que a mí personalmente me gusta mucho, el eslogan, que se vayan todos. Eso, ¿no es cierto? Imagínense la expresión de todo este movimiento social, ni derecha ni concertación. Liquidemos la herencia pinochetista, que todavía, ¿no es cierto?, en el 2019, cuando viene el estallido social, de alguna manera también está, ¿no es cierto?, este eslogan, esta idea detrás de todo este movimiento social que fue, ¿no es cierto?, realmente complejo y difícil para el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Aquí hay otros afiches que son también del 2018, que es como una especie de oleadas que van ocurriendo de este fenómeno disidente. Primero los estudiantes secundarios del 2006, después viene, ¿no es cierto?, el 2011, ¿ya? Como decía, ¿no es cierto?, aparecen todos estos nuevos líderes estudiantiles que, como lo repito, están hoy en el gobierno. Ocurre un fenómeno nuevamente como que de distensión, como que baja, diría yo, llega hasta el 2012, 2013, y después nuevamente baja la intensidad, y el 2018 nuevamente vuelve con mucha fuerza, pero ahora, ¿no es cierto?, con el tema feminista y también, ¿no es cierto?, de las disidencias sexuales. Y ahí muestro dos trabajos, ya, que dan cuenta, ¿no es cierto?, de este deseo de género, ¿no es cierto?, de las mujeres, ¿no es cierto?, de tener mucho más participación en todos los ámbitos, ¿ya? Y aquí parto con lo que va a ocurrir al año siguiente, con el estallido social. Yo me di el trabajo desde el primer momento de ir recopilando fotográficamente todo lo que iba apareciendo en las calles. Ya esto caso fue una cosa espontánea. Tengo cientos de fotografías. De hecho, también hay sitios que han ido recopilando. Hay mucho material sobre la gráfica, no solamente del afiche, sino, ¿no es cierto?, también del mural, también del street art, de los dibujos que hicieron, de los grafitis que también, ¿no es cierto?, formaron parte del estallido social, que ha sido algo
que está hoy día todavía, están las huellas de ello, todavía uno puede apreciar. Y bueno, ahí estamos, ¿no es cierto?, viendo una imagen de Piñera, del presidente Piñera en ese momento, ya con un ojo, ¿no es cierto?, en negro, porque justamente las bombas lacrimógenas y los balines que lanzaban la policía hirió a muchos jóvenes, ¿no es cierto?, y muchas, diría, perdieron la vista, algunos totalmente, y otros perdieron un ojo por los balines, ¿no? Y también quise mostrar, breve, que no solamente se hacían en serigrafía también, ¿no es cierto? Imagínense, ahí entra una cosa media, diría yo, contradictoria en el sentido de que por un lado, obviamente está el mensaje de la marcha, ¿no es cierto?, de la concentración de estudiantes, pero por otro lado, también, ¿no es cierto?, el trabajo de la silografía. Entonces recurren, como digo, a todo. Por ahí voy a mostrar algunos afiches que se hicieron, ¿no es cierto?, en láser, dentro de lo que se podía. ¿Ya? Lo fui, ¿no es cierto?, yo los tengo catalogados por semana, porque son cientos de afiches que se hicieron. ¿Ya? Entonces puse aquí algunos nomás, no, obviamente por unas cuestiones de tiempo no, y por simplificar, puse 3 que de alguna manera, ¿no es cierto?, van mostrando la diversidad, ¿ya?, de expresiones gráficas, desde diría yo, una imagen retro de una revista tomada de los años 60, 50, no confía en los medios, obviamente a los medios de comunicación, a la televisión, a los diarios, que en Chile gran parte de ellos son, ¿no es cierto?, los propietarios son gente, ¿no es cierto?, de derecha. Y por otro lado está, ¿no es cierto?, la figura emblemática de Camilo Catrillanca, un joven mapuche que muere, ¿no es cierto?, de disparo, ¿no es cierto?, de la policía. Y un símbolo también, aparecen símbolos, ¿ya?, y que está este perro que formó parte, como digo yo, que se llamaba el Matapacos, que es como una especie de mito urbano que se construye entre ese periodo del 2018, 2019, que había un perro negro que recorría y que estaba siempre en las protestas. Y alguien, ¿no es cierto?, en diseño lo tomó. Aquí hay otro trabajo, ya, de la disidencia sexual, el que está al lado, que es una impresión láser, y ya, ¿no es cierto?, en ese mismo momento, el 2019, llamando a la Asamblea Constituyente, que es lo que va a ocurrir me acuerdo, el 15 de noviembre, cuando se pone de acuerdo todo el Congreso, que hay que llamar a una nueva Constitución, y todo ese proceso que culmina el 4 de septiembre de este año, del 2022, con el rechazo, ¿no? No sé, ahí hay una cosa, ¿no es cierto?, política, bueno, una situación compleja. Y nuevamente, otras imágenes, ahí a la derecha, Apruebo por la Dignidad, una serigrafía de un famoso, conocido, ¿no es cierto?, muralista, que es el Alejandro Mono González, que partió, ¿no es cierto?, en los años 70 haciendo murales al gobierno, ¿no es cierto?, propaganda al gobierno de Salvador Allende. Obviamente después del golpe militar él pasó a la clandestinidad y aparece trabajando de nuevo en los años 90, recuperando todo ese muralismo que caracterizó a ese periodo. Hay un papelógrafo también, esto que se sigan pegando en las murallas, ¿ya? Ahí obviamente un piedrazo usando las onomatopeyas del cómics, para el crash, ¿no es cierto?, al policía. Y por otro lado también, ¿no es cierto?, una imagen religiosa, no los perdones
saben perfecto lo que hacen. Y detrás, ¿no es cierto?, la policía, ¿no es cierto?, aquí en Chile se llaman los carabineros, apostados, ¿no es cierto?, con sus escopetas. Y aquí he puesto, ¿no es cierto?, la ficha y la disidencia, una vieja forma, es siempre la representación del colectivo social a través de las marchas, los mítines políticos. En este escenario logra su esencia, la representación del descontento, de la rebelión, de la crisis y la crítica, expresándose en el muro, el único lugar que aún sigue perteneciéndonos a todos. Y para finalizar, también un trabajo, ¿no es cierto?, de serigrafía instantánea, fue un colectivo, ¿ya? Rebeldía Popular organiza, sabotea, conspira, lucha. Y algunas características que yo he puesto de este afiche que inicia, diría yo, desde los fines de los 60 y todavía continúa. Todavía unos siguen haciendo afiches, no diría yo con la profusión que ha habido desde el 2019, el 2020, es decir, el 2019, el 20 obviamente no hubo por el tema de la pandemia, pero comienza a resurgir el 21 y el 22 nuevamente con el tema del llamar al apruebo para la nueva constitución. Bueno, vuelve a haber una cantidad enorme de trabajos. Eso es lo que quería presentar. Así que muchas gracias. Y le dejo, ¿no es cierto?, el paso a Nicole. Gracias, Mauricio. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la invitación, Ana, por toda la organización. Mauricio, feliz de poder estar acá también compartiendo contigo esta conversación. Y bueno, también partir contando en relación también a la presentación de Mauricio, que hoy día es 19 de octubre y ayer se cumplían 3 años del estallido social. Exactamente. Que gran parte de la gráfica que ahí está mostrando Mauricio fue generada en torno a esta serie de protestas que se inició 3 años atrás. Y bueno, lo que yo voy a mostrar hoy día es básicamente un fragmento muy situado y muy pequeño de una serie de gráficas de disidencias. A mí en lo personal me gusta hablar en términos plurales de las gráficas de las disidencias, porque sobre todo después del estallido social, creo que una de las cosas que me quedó claro por medio de esa experiencia gráfica es de la pluralidad del fenómeno gráfico involucrado, de la pluralidad de causas, de colectivos, de estrategias visuales, de estrategias técnicas también, que están jugando todas en algún modo en un mismo lugar, ¿verdad? En el lugar de esta contrahegemonía, ¿verdad? Este margen que nombraba Isabel al comienzo, pero también cada una con sus propias particularidades y muy diversas entre sí también. Entonces, dentro de esta pluralidad me gustaría focalizar en concreto en el periodo de los años 70 y 80 en Chile, en particular la gráfica desarrollada desde los movimientos de resistencia a la dictadura en nuestro país. Y bueno, me gustaría simplemente partir, a ver, no me pasa esto, ahí. Solamente partir comentando que rayar, pintar, pegar, imprimir, son acciones que históricamente han acompañado la protesta. Aquí a mano izquierda vemos una fotografía del año 87, de gráfica generada por la Agrupación de Plásticos Jóvenes, uno de los colectivos que trabajó en el marco de la resistencia a la dictadura, y a mano derecha justamente una fotografía del año 2019, en torno al estallido social, y vemos que si armamos una genealogía incluso más atrás de la dictadura, ¿verdad? Si nos vamos a los años 60, como comentaba Mauricio, incluso previo, ¿verdad? Es posible encontrar una cierta repetición de acciones que incluso con la emergencia de las redes sociales, de la digitalización, ¿verdad? De la protesta también, continúan, persisten, ¿verdad? Existe ahí una memoria gráfica, una genealogía que se traspasa. Y muy brevemente me gustaría
simplemente para contextualizar también, y como parte de la misma genealogía de lo que trajo Mauricio recién, contextualizar que, claro, estos nexos entre gráfica y política en Chile son también previos, ¿verdad?, a lo que conocemos desde más como el auge de la gráfica política desde los años 60 en adelante, y ya como observa Eduardo Castillo, ya desde los albores de la independencia, ¿verdad?, era posible encontrar bandos y pliegos en los muros, también publicaciones como el periódico La Aurora de Chile, y también otros fenómenos que ayudaron al desarrollo del vínculo entre la gráfica y la política, como por ejemplo los sindicatos de uniones de trabajadores de la tipografía, ¿verdad?, los tipos móviles, donde tenían un acceso privilegiado a los medios de impresión, ¿verdad? Y por medio de alianzas sindicales, por ejemplo, se desarrolló antecedentes claves para poder entender la relación entre gráfica y política en nuestro país. Así también en el siglo XX, que si bien como Ana Cortés observa, la gráfica, el afiche en particular en Chile estuvo bastante plegado al ámbito comercial, de todos modos existieron también usos alternativos a la gráfica, al afiche comercial, que si bien no eran desde la disidencia, ayudaron a formar esta genealogía, como lo fueron los usos, por ejemplo, de la FED, ¿verdad?, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, para actividades culturales, y también como el Partido Socialista, el caso particular de Fernando Marcos, que trabajaba como fichista ahí, que bueno, como Eduardo Castillo bien observa, es bastante claro ver la influencia, ¿verdad?, desde una gráfica vinculada a la República Española y a la vez soviética, ¿verdad?, con el realismo socialista. Y en los años 60, como ya Mauricio comentó, y no me voy a detener, sino solamente para armar un poco esta genealogía, hay un pliegue, ¿verdad?, importante desde las artes gráficas y también desde el muralismo hacia los espacios públicos, y es ahí donde también la gráfica alcanza un punto de auge, si se quiere, en su manifestación como política y social, que Mauricio estudiaba en profundidad. Después de este auge y tras el gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, con la irrupción del golpe militar, vamos a encontrarnos con un momento clave para poder entender la genealogía de la gráfica de disidencia, ¿verdad? Esta gráfica que está realmente en el otro lugar, en el margen. Y es que me refiero a que esta gráfica de la Unidad Popular es parte de esta misma genealogía, ¿verdad? En tanto genera este imaginario y ciertas condiciones para la relación entre gráfica y política. Sin embargo, está desarrollada desde el centro de poder, ¿verdad?, desde el gobierno. Y durante la dictadura lo que va a pasar es que esta gráfica se va a plegar a los márgenes, ¿verdad? Se va a plegar a los rubros clandestinos, se va a plegar a otras técnicas, va a cambiar su formato, y es por eso que también que quise conservar, hay una cierta proporción, ¿verdad? Los afiches a pliego completo van a cambiar, ¿verdad?, de formato a afiches a medio pliego para disminuir los costos económicos, o bien a cuarto de mercurio también, muy común. La cuatrocromía muchas veces va a cambiar también a afiches que podemos ver en monocolor o a dos colores, y así también vamos a ver una serie de recursos, por ejemplo la retórica visual, cómo va cambiando, el mensaje, el uso de las consignas, y esto es lo que quiero un poco trabajar muy brevemente, mostrando un par de ejemplos para que después podamos conversar. Y la primera pregunta, para mí, para empezar a trabajar con estos afiches, particularmente aquí tengo uno del año 86, que conmemora una serie de asesinatos en el año 85, desarrollado por la Agrupación de Plásticos Jóvenes, es cómo nos enfrentamos a este afiche como político, ¿verdad? Entendiendo es que este afiche es desarrollado desde la disidencia, desde el margen. ¿Qué es lo político de este afiche? ¿O qué es todo lo político? Y es que este afiche tiene muchas dimensiones para ser político. Por un lado, tiene su consigna, ¿verdad? Está demandando justicia en el medio de una dictadura militar. Por otro lado, tiene un trabajo visual, tiene los puños, que van a ser una de las iconografías claves, ¿verdad? Como también lo vimos en las gráficas que mostró Mauricio. Tiene una serie de elementos, como una flecha que apunta a un atador, ¿verdad? Una serie también de acción de a quienes está poniendo en este afiche juntos, ¿verdad? Que son los hermanos Vergara,
un caso de degollados, de 3 degollados, y Paulina Aguirre, ¿verdad? Contiene información que nos ayuda a aproximarnos a la época también. A la vez podemos trabajarlo desde su circulación, ¿verdad? Si estamos hablando de un momento de represión política, de censura, la verdad es que pegar un afiche en la calle era una acción de alto riesgo, era una acción perseguida, y por lo demás también era una acción que no iba a durar mucho, porque habían campañas de limpieza que, al igual que sigue pasando en Chile en este momento, blanquean los muros, ¿verdad? Campañas de higienización. Entonces también es interesante estudiarlo desde su circulación, donde podemos particularmente durante la dictadura ver una fuerte circulación en el cuerpo, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con esta vía alternativa al muro, ¿verdad? Si bien sigue estando en el muro, se abren también vías alternativas. Y por otro lado, y que es el foco que yo he tomado en mi investigación y que desarrollamos también con Javiera en Resistencia Gráfica, que es el libro que publicamos juntas, es lo que ha pasado atrás del afiche, ¿verdad? Podemos verlo, ese afiche es político porque habla de justicia, es político por el tratamiento de imágenes, iconográfico, semiótico, la retórica visual, es político por cómo circula, ¿verdad?, en un contexto dictatorial, pero también es político porque logró existir, ¿verdad? Hay un entretejido de acciones técnicas, políticas, sociales y afectivas que posibilitaron que ese afiche pueda estar ahí, que también es político y que también como historiadores del diseño nos interesa, porque es también parte de nuestra historia, la historia de las técnicas, ¿verdad? Cómo ese afiche se diferencia, ¿verdad?, de otros afiches que fueron desarrollados desde el centro, ¿verdad?, desde el Estado, por ejemplo, para lograr existir. Entonces lo que hicimos fue, bueno, recopilar, catastrar un montón de técnicas y también recolectar relatos de los procesos productivos, ¿verdad? ¿Qué historias hay atrás de estos afiches? Recolectamos así historias de distintos afiches y simplemente quisiera traerles acá algunos trazos que hemos podido ir levantando en base a la experiencia de fundamentalmente 2 colectivos, la Agrupación de Plásticos Jóvenes y el Taller Sol, y son trazos que hemos organizado en 2 líneas, desde la perspectiva de los procesos, ¿verdad?, del hacer. Por un lado, en una dimensión más organizacional, si se quiere, y por otro lado, como estrategias estético-políticas. En el lado organizacional, vemos que algunos trazos comunes son el trabajo desde y para la contingencia, ¿verdad? Son afiches que para organizar la producción, para organizar los procesos creativos, tienen que responder a este pulso de la urgencia. Desde la potencia y el recurso mínimo, ¿verdad? Como les comentaba antes, los códigos materiales cambian completamente a un afiche que sí está desarrollado desde un centro de poder. La socialización de técnicas, el vínculo con la contraparte, con quien está pidiendo el afiche, por ejemplo, más allá de un nexo comercial, ¿verdad? Sino realmente vemos un montón de talleres para traspaso de técnicas, ¿verdad? Cosa que también podemos ver actualmente en relación al estallido social y la revuelta feminista en Chile. También una cierta autonomía, ¿verdad? No como autonomía del arte, sino más bien como autonomía partidista, que si bien son afiches que son políticos, muchas veces responden a otro tipo de lógicas de organización política más allá de la partidista. Y por otro lado, el vínculo, lo que hemos llamado vínculo social gráfico. Me gustaría detenerme un poco más, que es un poco entender o visualizar del cómo el mismo proceso productivo de una pieza gráfica en un contexto de margen, ¿verdad? O en un contexto de represión, conlleva también una serie de complicidades, una serie de afectos que hacen posible que esa ficha exista. En el caso concreto, tenemos distintos relatos en torno a distintos afiches que nos han permitido acercarnos a este tipo de conclusiones, pero creo que un ejemplo concreto que les puedo traer acá es el caso del uso del offset, que a diferencia de otras técnicas, como podría ser tal vez la fotocopia en la que yo puedo recurrir al almacén de la esquina, ¿verdad? O la silografía, que puedo trabajarla en el taller de mi casa, tal vez incluso la serigrafía la puedo trabajar ahí. Para el offset yo necesito tener acceso a una maquinaria más especializada, ¿verdad? Y para, en un contexto de dictadura, de represión y de persecución, acceder a esa maquinaria conllevaba compartir complicidades políticas, solidarias y afectivas para poder llegar ahí. Entonces, muchas veces la fotomecánica se visitaba de noche, ¿verdad? Y era por medio del dato de un militante, de un amigo, o de un familiar en relación a
al hito que se estaba conmemorando, demandando, que se podía acceder a ese espacio, ¿verdad? Y es en esa noche, ¿verdad?, en la fotomecánica, donde también empieza una exploración colectiva. Muchas veces se exploró, por ejemplo, en las piezas durante el periodo, saltarse el proceso de la fotomecánica para ahorrar costos y también para no dejar, ¿verdad?, las placas metálicas, las matrices, como evidencia del afiche, y se imprimió en papel, con matrices de papel. Y experimentaciones de ese estilo, que creo que son experimentaciones que, tal como decía Isabel en un comienzo, se dan al margen de la academia, ¿verdad? Son otro tipo de... al margen de la academia y de la institución, ¿verdad?, que es propia de este tipo de expresiones. Y en términos de estrategia estético-política, bueno, a partir por lo mismo que comenté al comienzo, la multiplicidad de estrategias visuales, ante todo, pero sin embargo, se pueden ver ciertos trazos, reconocer, tal cual como los que nombraba Mauricio también anteriormente. Por un lado, una persistencia de la memoria, ¿verdad? Una persistencia de volver a conmemorar a nuestros muertos, ¿verdad? Por otro lado, la disputa de símbolos y emblemas de la hegemonía. Por otro lado, una maximización de uso e impacto, que les voy a mostrar un par de ejemplos ahora, y una urgencia visual por comunicar. Entonces, vemos como en este afiche, por ejemplo, si lo vemos en términos también como el que les mostraba antes, el afiche de justicia, en términos de estrategias políticas estéticas, como Alfredo Cucho Márquez, que es el autor de este afiche, desde su misma práctica de fotógrafo, él empezó a trabajar con esta capacidad, con esta revelar la imagen, también como una analogía a la desaparición, ¿verdad? Y cómo en ese proceso productivo, con la sensibilidad de época, ¿verdad?, de esa resistencia, se empiezan a generar este tipo de estrategias, como le hemos llamado, estético-políticas. Aquí está con más detalle. Por ejemplo, también aquí la disputa de emblemas o símbolos, que lo vemos muy fuerte en el Chile actual, ¿verdad?, para el estallido, con la disputa de la bandera nacional. Otro tipo de estrategias ante la reducción de formatos, ¿verdad?, trabajar con afiches murales, que eran pensados de manera colectiva para poder generar un mayor impacto visual en lugar de puros afiches pequeños. Por ejemplo, el trabajar con afiches abiertos, como le llamaban, que era trabajar con una matriz común, pero dejar la zona de abajo a la derecha libre, para que las mismas organizaciones pudieran rellenarlos, ¿verdad? Usar el afiche para censurar imágenes que no podían circular en otros espacios, que actualmente está pasando también con espacio con los medios, como comentaba Mauricio anteriormente, con la televisión sobre todo. Y es por eso que al meternos en este entramado del hacer gráfico, nosotras hemos preferido hablar de resistencia gráfica o disidencias gráficas, más que gráfica de resistencia, tratando de enfatizar que no es una visualidad que acompaña una lucha, sino que es una lucha que también se da por medio del hacer gráfico, enfatizando la práctica gráfica, ¿verdad? Y ya solo para terminar, estoy en el tiempo, que al igual que Mauricio, que utilizó también una estrategia más bien de tiempo circular, para mí, para trabajar con las gráficas de disidencia, es clave también esa perspectiva, que creo que no es un tiempo lineal, sino que es una serie de memorias técnicas, memorias visuales, que se van traspasando, ¿verdad?, en el tiempo, por un canal alternativo, que no es el canal de la academia, ¿verdad?, pero que está ahí, y que lo podemos palpar, es muy gráfico, y que se entreteje históricamente y se entreteje con las luchas latinoamericanas, y creo que en esto es muy clara la exposición del giro gráfico, que estuvo hasta hace el mes pasado en el Museo Reina Sofía, en Madrid, que fue curada por la Red de Conceptualismos del Sur, en la cual yo participé como parte del equipo de investigación, y en la cual se logra entretejer este tiempo circular y también estos vínculos latinoamericanos, ¿verdad? Y cómo esto también está en nuestra historia muy fuertemente. Así que con eso termino. Mauricio, para que podamos partir con la conversa. No sé si alguien querrá hacer preguntas, o porque como... yo creo que hay un tema, bueno, que Nicole y yo hemos tomado. Yo creo que
no sé si es que como os conocéis mucho, no sé si tenéis preguntas del uno para el otro, ¿no? Hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo, que es con la exposición de Mauricio, que los lenguajes gráficos que se utilizan ahora, que estamos digitalizados y con internet, ordenadores y todas estas cosas, han cambiado muy poco. Los lenguajes gráficos son sorprendentemente parecidos, a pesar de los cambios tecnológicos que ha habido, ¿no? ¿O es una percepción mía? ¿Cómo lo veis esto? A ver, como diría yo, yo siempre he dicho que el entramado cultural local justamente es una trama de muchas capas, ¿no es cierto?, que por un lado funciona, como se dice, la tecnología, y se habla del post-cartel, es decir, los carteles que se hacen digitalmente, ya, y que se reparan y que funcionan a través, ¿no es cierto?, justamente de las redes sociales. Y hay este otro fenómeno que ocurre, como decías tú, de lo alternativo, de lo hecho a mano, que está en la calle, que es la conquista, diría yo. Es como, pareciera ser que no, las redes sociales tienen una fuerza, tienen una importancia en la gráfica, pero hay una necesidad de que esto esté en lo público. Porque yo creo que lo que ocurre con las redes sociales es que muchas veces terminamos viendo lo que nosotros queremos ver. Además que también, ¿no es cierto?, estamos guiados, todos lo sabemos, ¿no es cierto?, los algoritmos como hacen, ¿no es cierto?, que nos vayan llegando las noticias que nosotros queremos ver nomás. Entonces nos quedamos marginados de lo otro. Como yo decía, la experiencia que uno tenía, en Chile han desaparecido los periódicos, casi ya no hay periódicos impresos, solo están los fines de semana los periódicos impresos. Es un fenómeno ¿no es cierto?, desde la pandemia. ¿Y qué es lo que hacía de repente el periódico? Que tú podías leer, ¿no es cierto?, la página 1 si te interesaba, pero siempre había como un conocimiento de todo. En cambio, las redes sociales nos han ido como encapsulando. En cambio, como yo digo, el afiche o la expresión en el muro, tú estás obligado a verla cuando uno pasa o recorre la ciudad, porque uno recorre la ciudad, anda por la ciudad, y entonces uno está como casi obligado, te obliga a ver, dice, vote apruebo, y te obliga, pasas por ahí y lo ves. Yo veo esa relación empática. Yo siempre he dicho que todo afiche bueno siempre tiene esa cosa empática, es decir, hay algo que me provoca. ¿Ya? Y por otro lado, para cerrar un poco, no alargarme, también los chicos y las chicas trabajaban de alguna manera ciertas cosas digitales. Algunas cosas las hacían digitalmente en el Photoshop y después las llevaban, ¿no es cierto?, a la serigrafía y hacían unas cosas diría yo, de hibridaciones. Ya una cosa ecléctica. Creo que si hay algo que yo pienso que en el caso nuestro, y diría muchas veces la experiencia que uno tiene viajando a otros países latinoamericanos, es el eclecticismo. Hay de todo para todo. Muchas gracias, Nicole y Mauricio. Súper interesante escucharos. Os transmito un par de preguntas de Andreu Balius, que se dirige, supongo, tanto a Nicole como a Mauricio. Es ¿cómo ha influido la gráfica de la disidencia en la gráfica contemporánea actual? Ahora te has referido ya en las redes, pero se estén refiriendo si existe o existió algún colectivo más o menos organizado parecido a lo que ocurre con el grupo de Francia Grappus. Si podéis darle respuesta o si él quiere complementar. Importante decir, también dice Juan Marcano, que hay algunos diseñadores de tipografía que han puesto sus fuentes libres para el público. Esto es muy importante, ciertamente. Sí. Uno de ellos, Javier Quintana, con su tipografía mazúrquica.
y nos da el link. Perfecto, muchas gracias, Juan. Sí, es También, otro tema, ¿no? Supongo en la actualidad para relacionarlo. también Roberto Ose ha puesto también un gran tipógrafo chileno, también nosotros las tipografías que diseña las deja libres. Hay una tipografía que se llama Biblioteca, y que viene otra ahora, dato of the record, que se llama Oda, que está inspirada en Oda a la tipografía de Pablo Neruda. Nicole, perdona, dale. Por favor. Bueno, sí, respondiendo las preguntas que leía Ana, yo creo que la veo, particularmente desde el que yo he estudiado más del caso de la dictadura, yo veo nexos súper concretos de influencia a lo que ha sido la emergencia gráfica en los últimos, sobre todo en los últimos 3 años, después del estallido social, previos también, con la gráfica estudiantil, pero sobre todo en los últimos 3 años, veo vínculos muy concretos, partiendo por la idea de que la bandera de Chile, circulando en fondo negro, ha sido uno de los íconos visuales, así como el perro matapaco que trajo Mauricio. El otro gran símbolo es la bandera negra. Y creo que el uso de la bandera, disputar la bandera, no responde solamente a casos como los que yo traje hoy día, es un fenómeno mucho más amplio que se dio durante el periodo, que se dio también en ambientes más vinculados al punk emergente en la época, ¿verdad? La movida más under, en acciones militantes también desde el MIR, que se robaron la bandera chilena, ¿verdad? Desde el arte también se exploró mucho con el uso de la bandera, pero también en la gráfica lo vemos muy fuertemente, ¿verdad? Donde el margen de la bandera se vacía y se llena con nuevos significados de disputa, ¿verdad? Y aquí en el estallido social hubo una acción análoga, ¿verdad? Se vacía y se llena de negro y se usa como símbolo de la protesta. Y en términos de la práctica gráfica, de las técnicas, es bien impresionante cómo la silografía vuelve a aparecer, la serigrafía también. Entonces creo que hay efectivamente esta memoria, este tiempo circular que opera cuando estamos hablando de la gráfica callejera y de la gráfica de disidencia, que no opera con los mismos códigos que tal vez en la academia o en las instituciones, que creo que sí están totalmente entretejidos e influenciados entre sí, a mi parecer. No sé cómo lo ves tú, Mauricio. No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Nicole. Solo, ¿no es cierto?, que, como preguntaba, en relación a una especie de algún colectivo que tenga cierta consistencia o que viene hace muchos años, es Serigrafía Instantánea. Yo el único colectivo que he visto hasta el momento que ha permanecido desde el 2011, 2010, y que sigue produciendo. Uno se puede meter a Instagram o a Facebook, ¿no es cierto?, y ahí tiene sus trabajos, pero y han hecho una labor muy, muy importante, muy de socialización. Cuando hay protesta o cuando hay alguna feria, ellos van a enseñarle a la gente cómo hacer serigrafía, o cómo imprimir sus poleras, o cómo imprimir afiches, y han ido a las poblaciones también, han desarrollado todo un trabajo under, que ahí hay un tema que pasa permanentemente en nosotros, como en la historia del diseño, que falta, ¿no es cierto?, mucha recopilación, falta dedicación. Yo creo que sería muy interesante que alguien de nosotros, ¿no es cierto?, entrevistara y pusiera, ¿no es cierto?, en valor toda la obra de serigrafía instantánea, que vienen desde mucho tiempo ya. Imagínate, estoy hablando de 10 años. Sí. Coincido también con el trabajo sistemático Sí. colectivo, sí. Y es interesante también como, no sé, cuando nos enfrentamos a fenómenos como la gráfica del 68, justamente, que hay ciertas características que perduran, ¿verdad? Que es la gráfica colectiva también. La cierta fragilidad material, ¿verdad? El recurso mínimo, formatos más pequeños, el monocromo, no sé, se va formando una especie de práctica y estética que, claro, en Chile existe obviamente una identidad, pero también en términos latinoamericanos y incluso más globales, por eso ponía el caso de Francia, se puede ver
una cierta influencia y un entretejido también. Sí, yo quisiera hacer un alcance en relación un poco también a Nicole, que yo no sé lo que está pasando en estos momentos en Perú, en Argentina o en Colombia, quizás está pasando los mismos fenómenos, ¿ah? Pero sí me ha tocado a mí ir, ¿no es cierto?, a Perú, y este mismo fenómeno que ocurría en los 70, ya con la reforma universitaria, con la reforma agraria, que fue muy, muy, muy potente, ¿ah? Tuvo sus mismos efectos en los diseñadores peruanos. Si uno ve la gráfica del Perú de la época entre el 67 y el 74 también, es muy parecida también, con mucha influencia del pop, mucha influencia de Liechtenstein, y bueno, de Warhol, etcétera, pero, ¿no es cierto?, con una característica que ellos le llamaban, ¿no es cierto?, la gráfica chola, ¿no es cierto?, en referencia a los indígenas, ¿no es cierto?, que les dicen cholos. ¿Ya? Y también en Colombia hubo ese fenómeno también en los fines de los 60, 70. Aquí es un periodo, diría yo, de mucha tensión política y de radicalizaciones, ¿no es cierto?, obviamente, en el que la izquierda creía, diría yo, en esta utopía de la conquista del poder a través, ¿no es cierto?, de las armas y en el caso en Chile, conquistando la democracia. Respecto a esto, ¿no? La influencia desde la gráfica chilena, ¿no? Que por coyuntura política puede haber marcado, ¿no? Influencia exterior. Nos dice Juan que justo es una noticia de actualidad. El fin de semana pasado hubo una exposición en la New York Art Book Fair sobre gráfica y efímeros de protesta en Chile, y también nos comparte, muchas gracias, el link a todos. Es decir, más allá de lo que puede haber influido el caso de Chile, está claro que el caso de Chile tiene un especial marca, ¿no? Por coyuntura política, obviamente. Sí, porque bueno, hemos estado hablando acá de la protesta estudiantil y el estallido social, pero claro, también eso se suma la revuelta feminista y su producción gráfica, y también la del reciente plebiscito del apruebo por la nueva constitución, que generaron, bueno, que finalmente fue un rechazo, pero que generaron unas olas de desarrollo gráfico súper potente en Chile. Actualmente hay una cantidad de colectivos trabajando, creando en el bordado, con luz, en la gráfica, que está muy interesante. También, bueno, yo estoy recién investigando, tengo con un estudiante, todo lo que ha sido la propaganda política de los miembros de la constituyente que hicieron, ya que también es un fenómeno a revisar, a pesar, ¿no es cierto?, del fracaso que uno podría, hay muchas, ¿no es cierto?, diría yo, causas, pero que también que circuló básicamente por las redes sociales. Cómo se promovieron, ¿no es cierto?, los 150 constituyentes. Cada uno diría con lo propio, con lo que podía, con lo que tenía al alcance, se hicieron propaganda. Desde distintos ámbitos, ¿no es cierto?, desde el tema de género, ecologista, ¿cómo se llama?, minorías sexuales, de todo. Y ahí estamos revisando ese trabajo y ver qué conclusiones podemos sacar, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en este caso el 21, cuando se eligen los constitucionales. Le estaba escribiendo a Juan que puede dirigirse directamente a los ponentes, igual que cualquier participante, ¿no?, en el debate. No hay problema. Sí, por supuesto. Sí. Hola. Sí, gracias. Perdón, ¿eh? No, Lo que pasa, perfecto. en realidad lo mío era como una especulación también, porque Valparaíso de por sí siempre, yo creo que es una ciudad como bien potente en ese sentido de lo que es como bien anti-status quo, antisistema.
muy anarquista. Entonces todas las paredes de Santiago, de Valparaíso son un gran cartel de protesta. Así es. Y el centro de Santiago, desde el estallido hasta acá, cambió absolutamente y se convirtió en algo muy parecido. No solo están como estas pintaderas típicas de, bueno, no sé, frases y esas cosas así, sino que de verdad hay una conciencia de muchas de las personas que están ahí para transmitir ideas a través de la visualidad. Entonces es como ir a un museo al aire libre. Hay mucha gente que lo detesta porque en realidad como que el centro era como un poco más ordenado y tal, pero yo creo que es súper interesante lo que sucede aquí en ese sentido, porque es como las personas se salen de los cauces institucionales, llámese, no sé, las publicaciones editoriales, los museos, como cosas a las que no tienes acceso y te apoderas en la calle, y la manera de hacerlos a través de las paredes. Entonces eso es interesantísimo. Además, muchas gracias a ambos por sus ponencias, muy interesantes, y un gusto saludarles a todos. Gracias por la oportunidad. Gracias, Juan. Sí, bueno, yo he estado en lo personal en estos últimos años afuera. Entonces, cuando he ido a Chile, sí he visitado Valparaíso, Santiago, y he podido ver eso que mencionas, vibrante, potente, ¿verdad? Urgente. Eh, pero nada, creo que todavía hay muchísimo por hacer en términos de documentación, de análisis, de registro, porque es desbordante todo lo que hay. Yo estaba leyendo, disculpen, tengo, dice, curiosidad, Chari Hernández, Gracias, Mauricio. saber su opinión acerca de la eficacia de los mensajes de la gráfica de la resistencia. Y se lo pregunto porque la película chilena No del 2012, que trata la campaña del 88, plantea que el mensaje lucha, queja, recuperación de las memorias previas no eran eficaces. Y que fue el discurso publicitario alegre y optimista de la campaña. Claro, ese es un fenómeno digno de estudiar, ¿no? Porque pasa justamente, como tú decís, de lo que era la propaganda política al campo, ¿no es cierto?, de esta articulación más bien publicitaria. ¿Ya? Ese es un fenómeno que además también, ¿no es cierto?, diría yo, tiene su respuesta, que llevábamos 16 años de dictadura. Entonces era el único lugar, como diría yo, la publicidad todavía, ¿no es cierto?, había mucho temor en la gente. Entonces, de alguna manera, creo que, diría yo, casi como explicar metafóricamente, la publicidad era como el camino a poder, ¿no es cierto?, abrir este espacio de libertad que era el único que se tuvo. Me recuerdo que la campaña partió un mes antes, porque obviamente las reglas ¿no es cierto?, las ponía la dictadura. Así que es un fenómeno yo creo que ese es un fenómeno por sí mismo. Y que después de los 90, nosotros escribimos, ¿no es cierto?, y la Nicole también, ¿no es cierto?, y escribió un artículo en un libro que hicimos que se llama El afiche político en Chile, 1970-2013, donde Nicole escribió un artículo, bueno, y varios otros también nosotros escribimos, y ese, como diría yo, esa baja que hay, esa distensión, después de los 90, cuando asume la democracia y se empieza a desarticular todo este tremendo movimiento político que se había articulado para derrocar a la dictadura militar. Y ahí me viene ahí me viene a la mente, ¿no es cierto?, la famosa frase de Susan Sontag, ¿no es cierto?, frente a sociedades en tensión, surge el afiche político. Y cuando, ¿no es cierto?, hay sociedades que no están en tensión, aparece el afiche publicitario. Yo creo que esa frase maravillosa, ese párrafo maravilloso de la Sontag, que en nosotros, diría yo, se cumple, pero a cabalidad. Tú vas viendo esas relaciones cuando
Chile, ¿no?, o las sociedades, ¿no es cierto?, entran en tensión política, surge, nuevamente aparece. Parece que estaba muerto, había desaparecido, pero no fue así. Y nosotros estamos viviendo justamente esa situación ya hace muchos años. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Mauricio. Creo que la eficacia del momento de la campaña del no, así como la eficacia de las gráficas con las que yo he estado trabajando, por ejemplo, de la agrupación de plásticos jóvenes y el Taller Sol, tenían su eficacia en su momento y en su circuito, ¿verdad? Como por ejemplo, las gráficas con las que yo he trabajado eran gráficas que estaban pensadas más bien para la intimidad, para espacios más cerrados, ¿verdad? Para el sindicato, el centro social, era otro tipo de eficacia. El cuerpo, como mencionaba también, versus que la campaña del no era una campaña que estaba situada en otro momento del Chile, con otro objetivo también, ¿verdad? Creo que todas creo que son eficaces dentro de sus propios círculos, ¿verdad? Y como yo comentaba, yo creo que una de las eficacias de la ficha de resistencia tenía que ver con ese armar complicidades también y armar política simplemente por el hecho de existir, ¿verdad? Por el hecho del hacer y por la potencia que significaba, incluso en persecución, ¿verdad?, que existiera ese afiche y que tú pudieras decir, hay alguien haciendo algo, ¿verdad? Eso era una eficacia inmensa, tan inmensa como la de la campaña del no. En el fondo, cada una en sus propios circuitos y objetivos, a mi juicio. Es el espíritu de la época, ¿no es cierto? El año 88 no tiene nada que ver con el Chile de hoy, y el Claro. Chile de los 70 no tiene nada que ver con el de hoy, pero sin embargo siguen coexistiendo las mismas tensiones sociales y políticas. De alguna manera, ¿no es cierto?, se han seguido manteniendo a través de subterráneamente, bajo. Y de cuando ocurren, como diría yo, las circunstancias, nuevamente vuelven a florecer. El tema de la educación ha sido un tema que ha recorrido todo el siglo XX. Y cuando vienen estas situaciones, nuevamente surge el tema de la educación, de la mala educación, de la educación, ¿no es cierto?, de élite contra, ¿no es cierto?, una educación pública, y así se mueve. Tristemente, pareciera ser que, como digo yo, en la triste historia de Latinoamérica, porque no solamente lo vemos aquí en Chile, en Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, porque cómo uno se puede explicar, ¿no es cierto?, un gobierno de Bolsonaro y después, ¿no es cierto?, de todo tranquilo, un gobierno, ¿no es cierto?, que está posiblemente ganar Lula. Entonces, ¿cómo voy de un lado? Voy a otro. Eso. No sé. Nosotros en la Fundación tenemos un grupo muy activo de historiadoras textiles y ha habido un momento que Nicole ha mencionado el bordado. Entonces, hace 3 años, 4, hicimos un congreso que se llamaba Nombres en la Sombra y vinieron unas estudiosas chilenas a enseñarnos, y los trajeron físicamente, el trabajo de las arpilleristas chilenas, que me interesó muchísimo. Yo no lo conocía, se ve que en el mundo del arte es conocido, pero yo no lo conocía. Estas personas, me imagino que serán mujeres, pero bueno, quizá no, que hacen disidencia mediante el bordado, tienen una continuidad con las arpilleristas. Yo también lo veo como parte del mismo entretejido, Isabel, sí, creo que... Eso parte en los años 80, 80 y tanto, ¿no es cierto?, que en las poblaciones comienzan, ¿no es cierto?, a aparecer las arpilleras y además con, ¿no es cierto?, temas de disidencia políticos, pero que obviamente
yo creo que, ¿no? ¿Qué podías hacer tú a las pobladoras? Decirle que, oiga, tejan otra cosa. No. Yo creo que el mismo soporte hacía, ¿no es cierto?, que fuera esa doble, por un lado, la cuestión estética, artística, artesanal, folclórica, pero por otro lado, ¿no es cierto?, lo que estaban tejiendo eran escenas que tenían que ver justamente con la represión y con los detenidos desaparecidos, que es el gran tema que de derechos humanos, ¿cierto?, que recorre toda la dictadura militar. Y es bien interesante como la temporalidad asociada a ese tipo de trabajos, que en el fondo también en el bordar, ¿verdad? En el juntarse a bordar, porque muchas veces en una práctica colectiva se recuerda, se conversa, se habla de política, se habla de los muertos recordados, y actualmente hay hartos colectivos. La exposición El Giro Gráfico que les mostraba recupera varios latinoamericanos que se juntan a abordar los nombres de los detenidos desaparecidos. Acá en Londres hay un grupo de mujeres exiliadas chilenas que se juntan también a abordar cada 2 semanas los viernes. Entonces hay algo de la práctica, y que yo creo que totalmente está también conectada a la práctica de la arpillera, sin duda. También era es una práctica colectiva que tiene esa temporalidad, además de otras. Nos preguntan dónde se puede encontrar más información sobre estas arpillerizadas y del bordado. Sí, esto está en la web de la Fundación. Si vas lo pregunta Alfonso, ¿no? Sí. Si vas a la web de la Fundación, donde dice Congresos, el libro del Congreso Nombres en la Sombra. Y allí encontrarás la comunicación sobre las arpilleristas chilenas. Qué lindo que hayan hecho ese trabajo. Te mando el link. Recordaros también que, bien, Mauricio Llovico ha escrito un último libro, ¿no?, que es Iconografía de la contracultura en Chile, y que Nicole Christie es coautora del libro Resistencia Gráfica. Hemos sido los que hemos ido recuperando toda la historia del diseño, toda la historia de la gráfica. Bueno, hay otros autores, está Pedro Álvarez también. Eduardo Castillo. Claro, la Simone Malachini también, etcétera, que se ha ido ampliando. Rodrigo Vera, aquí en el departamento de diseño, también todo el tema de la modernidad, de los inicios de la modernidad en Chile. Sí. Bien. No sé si hay más preguntas. Bueno, si no, no hace falta que agotemos el tiempo. Aquí en España es la hora de cenar. Supongo que en Chile es la hora de comer, ¿no? Exactamente, de almorzar. Exacto. Pero acá también, así que. Sí. Bueno, sí, en Londres también. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido extraordinariamente interesante. No hay duda de que sois unos expertos en el tema que os hemos pedido que habléis. Nos gustaría, bueno, a lo mejor del curso que viene volvemos a reprender el tema con otras características, ¿no? Pero os doy muchísimas gracias por prestar vuestro tiempo a la Fundación, y muchas gracias a los asistentes. Incluso si queréis hacer preguntas a Mauricio y a Nicole, pues como nosotros los tenemos a mano, os podemos derivar las preguntas, ¿no? Y bueno, pues hasta la próxima. Que tengáis una buena cena y un buen almuerzo, y muchas gracias también a Ana y a Cecilia, que han estado en la parte técnica. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Gracias a ustedes también. Gracias. La invitación, y qué importante desarrollar estas instancias en medio de tantas revueltas, ¿no? Por todas partes del mundo. Bueno, ahí yo mandé el correo si alguien está interesado, ¿no es cierto?, en saber más de lo que pasa
acá, como somos, ¿no es cierto?, parte de la periferia, a veces, ¿no es cierto?, no llega toda la información que uno quisiera, ¿no es cierto?, saber de lo que Por aquí ocurre. también feliz de seguir los diálogos a quienes puedan estar interesados en dialogar. Bueno, el próximo diálogo será sobre tipografías en la frontera, y ya lo iremos anunciando dentro de un mes. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias, gracias Isabel, gracias Nicole y Mauricio. Gracias.